¿Sabes qué? Yo creo que va a venir Heriberto. Bueno, si viene lo sumamos, ¿no? Vamos, sí, ya. ¿Quieres que se sienta al lado Álvaro, tú y yo? No, no es necesario. Bueno, pues... Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos representantes de los medios de comunicación. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y agradezco particularmente la presencia de la doctora Georgina Kessel, secretaria de Energía. También la presencia del coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, de Héctor Orozco Hernández, director corporativo del proceso de empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, y el doctor Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo. Miren, los hemos llamado para comunicarles que a partir del día de mañana, 26 de noviembre, iniciaremos una segunda etapa de indemnización voluntaria dentro del proceso de liquidación del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro. Esto será para aquellos extrabajadores que no cobraron su indemnización y su compensación adicional antes del pasado 14 de noviembre y que, bueno, pues esta determinación que hemos adoptado tendrá dos características que la hacen distinta de la primera etapa que, como dijimos, se concluyó el pasado 14 de noviembre. La primera es que en lugar de 20 centros de indemnización, como teníamos habilitados para este propósito, ahora tendremos 4 sucursales del Banjército habilitadas para el pago de estas indemnizaciones, de estas liquidaciones. Otra característica también vinculada con los centros de pago, su horario de funcionamiento, es que será de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Recordarán ustedes que antes era de 9 a 6, ahora será de 9 a 3. Y en un periodo que inicia, como digo, mañana jueves 26 de noviembre, y que estará vigente hasta el próximo 23 de diciembre, miércoles 23 de diciembre. Y como segunda característica que la hace distinta en esta segunda etapa de indemnización voluntaria, es que se ofrecerá una compensación adicional a los extrabajadores que acudan a recoger su indemnización más este bono o compensación adicional, pero en este caso la compensación será por el equivalente al 70% de lo que se ofreció en la primera etapa de indemnización voluntaria. Si me permiten, déjenme comentar cuáles son los conceptos que incluirán pues, los pagos de la indemnización y sobre todo los porcentajes que conforme a la antigüedad de los extrabajadores les correspondería para efectos de esta liquidación. Miren, por lo que hace a la Ley Federal del Trabajo, la indemnización será de 3 meses del salario integrado, una prima de antigüedad de 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad, una indemnización por año laborado de 20 días del salario integrado, y por lo que hace al contrato colectivo de trabajo, se tiene otra compensación por antigüedad de 20 días del salario integrado por cada año de antigüedad, una compensación adicional de 14 días del salario integrado por año de antigüedad para aquellos con más de 15 años de trabajo, el pago de fondo de ahorro, que es lo que hayan acumulado en el año en curso, el aguinaldo proporcional a los días laborados, las vacaciones proporcionales a las no devengadas y la indemnización por extinción de la empresa, que son otros 3 meses de salario integrado. Así, quiero informarles que por lo que hace a la compensación adicional a lo que acabamos de comentar, a ver si me pueden pasar para quienes tenían una antigüedad menor a 6 años, en lugar de 10% será 7%
adicional que recibirán en esta compensación. Quienes tenían de 6 años pero menos de 11 años de antigüedad recibirán 14% adicional. Quienes tenían de 11 años pero menos de 21 años de antigüedad recibirán una compensación adicional de 28%. Quienes tenían 21 años de antigüedad pero menos de 26 recibirán una compensación adicional de 42%, y quienes tenían 26 años o más de antigüedad recibirán un 56% en lugar del 80% que recibieron en la primera etapa, quienes así cobraron su liquidación. Esta segunda etapa, incluida la indemnización más la compensación adicional, equivale a cerca de 2 años del último salario integrado por trabajador. Básicamente es lo que queremos comentarles en esta primera intervención, y desde luego mis colegas y un servidor estamos a sus órdenes para atender las preguntas que pudieran tener. Buenas tardes. Iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas con Iván González de Televisa. Sí, bueno, tomando en cuenta que todo el plazo que se había dado anteriormente y que se había anunciado que no iba a haber prórroga, y tomando en cuenta que, bueno, un poco menos de la mitad de los extrabajadores no acudieron, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes? ¿Cuántos más pudieran acercarse? Gracias. Bueno, efectivamente, como advertimos, pues no hubo prórroga. La primera etapa concluyó el día 14 de noviembre, y algo que es muy relevante, en esta ocasión abrimos esta segunda etapa de indemnización voluntaria a la luz de 2 consideraciones fundamentales. La primera es que hemos recibido una manifestación expresa de diversos grupos de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, requiriéndonos, pidiéndonos que procedamos a la reapertura de este proceso de indemnización voluntaria. Pero segundo, y que también es muy importante, pues a la luz de lo ocurrido el día de ayer, en el sentido de que la Cámara de Diputados decidió, por mayoría, no proceder en la controversia constitucional que algunos habían pedido que así ocurriera en contra del decreto de extinción que emitió el Ejecutivo Federal, pues este es un dato más, consideramos muy relevante para los extrabajadores, que como aquí habíamos anticipado en diversas ocasiones, estas acciones legales, si bien están en su esfera de derechos, emprenderlas, pues era muy difícil que procediera tal y como se les había ofrecido, o por algunos liderazgos dentro del sindicato, o por los asesores legales, por los abogados también de su causa. Entonces creemos que ahora los ex trabajadores que no cobraron en la primera etapa su indemnización y su compensación adicional, tienen hoy mejores elementos de juicio para tomar su decisión, para tomar su determinación. Pero claro, no sería justo dar exactamente el mismo tratamiento para aquellos que sí acudieron a recibir su liquidación en la primera etapa, y por eso es que la compensación adicional es solamente hasta el 70% y no el 100% como se había ofrecido. Ahora, ¿cuál es la estimación? No tenemos realmente una estimación de cuántos de esos 17,000 extrabajadores acudirán a recoger este pago de la indemnización y su compensación adicional. Pero desde ahora estamos ya fijando esta fecha del 23 de diciembre para que puedan acudir con nosotros. No tenemos una estimación, pero bueno, ciertamente están las puertas abiertas para todos ellos. Lemich Madrid, de TV Azteca. Muy buenas tardes. Doctora, la pregunta es para usted. Un tema muy importante que también nos trae esta conferencia es la investigación que se inició en la CFE por una presunta red de corrupción. ¿Me podría decir cómo va este avance de esta investigación que tiene alcances incluso internacionales? Se inició por el FBI. Quisiéramos saber si se ve afectada la CFE con esta investigación y qué avances y cuál es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho hasta el momento. Yo sí quisiera recordar que el día de ayer el director general de Comisión Federal de Electricidad puso ya una demanda contra quien resulte responsable por los hechos que ustedes están mencionando en este momento.
Sí estamos buscando el que se haga un análisis a fondo de las circunstancias y del hecho mismo que se está buscando, y por eso se interpuso la demanda respectiva ante la PGR. Perdón, nada más. ¿Habría revisión de los empleados, altos funcionarios de CFE? Porque parece que ellos son los contactos de esta red. Tenemos que hacer, por supuesto, todas las investigaciones correspondientes, y eso está en manos también, por supuesto, de las autoridades correspondientes, que es la PGR. Gustavo Castillo, de Televisión por Cable. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas, básicamente. La primera, ¿cómo calificarían ustedes las palabras del secretario del sindicato del ESME, que dijo que la primera etapa había sido un fracaso porque no se cumplieron los objetivos que estaban buscando ustedes de que más trabajadores iban a acercarse a este proceso de liquidación? Y quisiera otra pregunta que está fuera de este tema, pero si ustedes quieren contestármela al final, ¿cómo evaluarían ustedes los 3 primeros años del presidente Felipe Calderón? Hay quienes han dicho que en 3 temas fundamentales han fracasado la administración del presidente, que es en el aumento a la pobreza, más desempleo y sobre todo el tema de la inseguridad. Entonces, sí quisiera que me contestaran eso. No sé si preferirían, no sé de quién sea esto, no sé. Trae la música por dentro, hermano. Entonces, si prefieren contestármela ahorita o al final, Sí. la de la evaluación de los 3. Muchas gracias. Parece muy bien. Sí, Gustavo, si quieres al final hacemos un comentario a ambos secretarios, y si me permite, secretaria, comentar que, bueno, pues la primera aclaración que hay que hacer es que el señor Martínez Esparza no es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, es exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y segundo, nosotros consideramos que si la mayoría, y no cualquier mayoría, el 62% prácticamente de los ex trabajadores acudieron en esta primera etapa, aún antes de conocer estas últimas noticias, aún habiendo generado expectativas en muchos de ellos, sus abogados y los liderazgos, de que tendrían éxito en su controversia constitucional. Si 62% acudió, a mí me parece que es un número muy importante, muy respetable, y que no solamente eso, sino que además, pues ya estamos viendo que pudieron ellos cobrar una compensación adicional mejor que la que ahora incluso se está ofreciendo. Segundo, que pudieron acudir a los centros opción a explorar las distintas oportunidades de ocupación productiva que se están ofreciendo, ya sea para contratarse en la Comisión Federal de Electricidad, para fungir como proveedor o contratista de la misma, o para poner su propio negocio, para tener capacitación para la reconversión laboral, de tal manera que nosotros no coincidimos con esa evaluación. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Buenas tardes, señor secretario, si me permite, una de las cosas que tanto ha estado hablando es los mecanismos de la liquidación. Y hay ciertos problemas porque decía Alejandro Muñoz que mucha gente no se animó a cobrar esta liquidación por las amenazas, por todo lo que les decían, por todo lo que ocurría en contra de aquellos que se atrevían a hacer esto. ¿Habrá un mecanismo especial de seguridad? Y segundo, al doctor González, me gustaría saber cuánto es lo que se ha ejercido y cuánto es lo que falta por ejercer de estas liquidaciones, y sobre todo, si con esto se va a llamar la atención, en qué medida va a poderse cumplir con todo esto sin que exista un problema económico, porque algunos dicen que ustedes están tomando el dinero hasta que no lo tenían y bueno, lo están sacando de donde han podido. A ver, mira, Juan Carlos, por un lado, déjenme precisar cuáles son estas 4 sucursales de Banjército que estarán habilitadas para el pago de las indemnizaciones a partir del día de mañana a las 9 horas. Es la sucursal Oficina Matriz, que está en la avenida Industria Militar número 1055, en Lomas de Sotelo, aquí en la capital de la República. La sucursal Marina, que está en calle Heroica, Escuela Naval Militar, número 861, Colonia Los Cipreses, en Coyoacán.
Tercera, la sucursal Cuautitlán Izcalli, que está en Avenida Ejército Mexicano sin número, en la unidad habitacional militar José María Morelos y Pavón, en Cuautitlán Izcalli. Y cuarto, la sucursal Santa Lucía, que está en la carretera Libre México-Pachuca, kilómetro 42.5, en Tecámac, Estado de México. Y mira, Juan Carlos, precisamente creemos que las sucursales de Banjército, por su naturaleza, por la misión que también el sistema financiero cumplen, son lugares todavía más seguros que los que teníamos en los centros de indemnización voluntaria en la primera etapa, y están debidamente resguardados y tendrán la seguridad necesaria precisamente para que con toda libertad puedan acudir los extrabajadores que así deseen hacerlo. Pero si tuvieran algún problema, que se presentara algún tipo de presión, hostigamiento de algunos grupos que se opongan a este proceso, que lo quisieran pues impedir, les voy a dar un teléfono para que puedan también tener acceso a otras sucursales de Banjército, que en casos particulares podríamos pedir que acudieran si así fuera necesario, y ahí estuvieran también sus cheques. Recordemos que son cheques de caja, uno por lo que hace a la indemnización y el otro por lo que hace a la compensación adicional. El teléfono es el 01800 8010 589. Repito, 01800 8010 589. Muchas gracias. El monto de las liquidaciones que han sido pagadas son 14.344 millones de pesos del total de 20.810, que es el 68.9% del monto de las liquidaciones. Sobre como ya hemos dicho anteriormente, estos cheques son cheques de caja que están prefondeados, o sea, no hay manera, por todo tipo de regulaciones, que estos cheques cuando se emiten están respaldados por los fondos correspondientes, así que todos estos cheques están perfectamente fondeados. Y este monto se ha venido haciendo, en algún momento se estableció este espacio adicional, se ha venido creando a través de economías y ajustes al presupuesto, y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es muy clara entre cuáles son los márgenes que se tienen, y vamos a estar estrictamente apegados a la ley sin movernos ni siquiera un ápice, ¿no? Gracias, Verónica Gascón, del periódico Reforma. Sí, buenas tardes a la doctora Kessel. ¿Cuántos trabajadores han sido ya contratados en Comisión Federal de Electricidad y cuál es el perfil de puesto? Y también para el secretario del Trabajo, ¿qué sucedió con la audiencia del día de ayer en la Junta de Conciliación? Y, digamos, si nos puede actualizar cuál es el estado del amparo que interpuso el sindicato. Miren, en términos del número de personas que han estado acudiendo a ser recontratadas por Comisión Federal de Electricidad, les habíamos comentado que tenemos un esquema a través del Sistema Nacional de Empleo, mediante el cual el trabajador estará recibiendo un proceso de capacitación durante un periodo de 2 meses. También durante ese periodo va a estar recibiendo una compensación para sus gastos durante esos 2 meses. El secretario me dice que tiene aquí los números, entonces si me permiten le pediría yo aquí al secretario, si me hace el favor. Gusto. Gracias, secretario. Con mucho gusto. Miren, mira, Verónica, el Servicio Nacional de Empleo al día de ayer lo que nos muestra es que la Comisión Federal de Electricidad ya realizó una primera preselección de entre la totalidad de las solicitudes que ha recibido a partir de su presencia en los centros opción, habiendo cobrado previamente su liquidación. Y la propia Comisión Federal de Electricidad ha enviado ya un listado de 1.071 candidatos. Repito, son 1.071 candidatos, con la finalidad que ya sean citados, como ya está ocurriendo,
para las distintas entrevistas, para la entrega de su documentación, para los exámenes psicométricos, técnicos, médicos, a los que se tienen que someter, como cualquier otro proceso de reclutamiento y selección que lleva al cabo la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, hemos contactado ya a 860 personas de este total de 1,071 candidatos. Han iniciado las entrevistas para toda la revisión documental, aplicación de los exámenes. Ya 610 de ellos han presentado completamente sus documentos y realizaron ya sus evaluaciones, tanto técnicas como psicométricas. De tal manera que esto pues va avanzando en ritmo y medida que la Comisión Federal de Electricidad va identificando dentro de estos perfiles a quienes cumplen de mejor manera con aquello que va a necesitar la Comisión Federal de Electricidad para la prestación de su servicio en su carácter administrador del proceso de liquidación, pero sí son 1,071 hasta este momento. Y por lo que hace a la audiencia, sí, ayer se nos informó que si bien estaba programada para el día de ayer, ha pasado al 10 de diciembre, y esto es entendible porque es una gran cantidad de informes justificados los que las distintas autoridades responsables en este juicio de amparo hemos sido señaladas como tal, y bueno, pues necesita la autoridad judicial el tiempo suficiente para estudiar con detenimiento esos informes justificados, y también para que los quejosos, la parte quejosa, es decir, quienes interpusieron la demanda, el Sindicato Mexicano de Electricistas, pueda conocer el contenido de estos informes justificados. Creemos que es una práctica razonablemente común que se difieran las audiencias constitucionales para que tanto la autoridad judicial como la parte, los quejosos, se impongan de lo que contienen los informes justificados, y entonces se pueda dictar una sentencia con mucho mayor información. Patricia Muñoz, de La Jornada. Sí, secretaria Kessel, yo le quisiera preguntar si usted ya tenía conocimiento de que se han presentado, bueno, de que hay, bueno, no sé cómo expresarlo, de que hay actos de corrupción en CFE, o ¿tenía usted ya conocimiento, tiene en su escritorio, no sé, algunas investigaciones, averiguaciones? Porque también se está implicando altos funcionarios de esta administración, no son de la pasada, son de esta administración. Al secretario de Trabajo, si nos quisiera dar un comentario acerca de la propuesta que está haciendo el señor Alejandro Muñoz, de que van a crear una empresa, de que quieren crear una empresa paralela para dar el servicio de luz, si usted apoyaría esta propuesta. Y para el director del SAE, que nos comentara si ya tiene cuánto es el costo, bueno, la evaluación de las cuentas especiales que había en Luz y Fuerza. ¿Cuánto vale Luz y Fuerza? Gracias. Como lo comenté hace un momento, creo que, insisto, la información ha sido ampliamente ya difundida y comentada por el director general de Comisión Federal de Electricidad. Se ha presentado ya una denuncia contra quien resulte responsable por los hechos que ustedes mismos han venido reportando respecto a la definición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo sí quiero ser muy enfática en este punto. Estamos decididos a que se hagan las investigaciones correspondientes. Ya estas investigaciones están en manos de la autoridad respectiva, y que se actuará hasta las últimas consecuencias contra los que resulten responsables de este acto que ha sido mencionado ya. Bueno, por lo que hace a la otra pregunta, Patricia, se ha dejado muy claro que el único organismo que además, por ley y derivado del artículo 27 constitucional y 28, le corresponde la prestación del servicio público de energía eléctrica, es la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros no albergamos la más mínima posibilidad de que una propuesta como la que se ha planteado por el señor Alejandro Muñoz Reséndiz sea procedente. Es la Comisión Federal de Electricidad, y solo ella, quien estará al cargo de la prestación del servicio público de energía eléctrica ahora en todo el país. Con respecto al valor de Compañía de Luz y Fuerza,
Como ustedes saben, las bases de liquidación establecen la obligación para el liquidador de levantar un inventario. Eso estamos haciendo y cuando tengamos los resultados, con mucho gusto lo informamos. Sí, como se informó en días pasados, se han emitido ya las facturas de la energía pendiente de cobro. Eso se va a recibir en cada uno de los domicilios y de cada una de las empresas en los siguientes días. Ahí se tendrá el valor específico de cada una de las cuentas por cada uno de los deudores. ¿De quién? Digamos, son miles de millones de pesos los que se adeudan de energía y que se están cobrando en este momento. Son más de 10,000 millones de pesos que están pendientes de cobro. ¿Van a seguir solapando a que no paguen ni chicos ni grandes, como ha ocurrido hasta el día? A todo el mundo se le va a cobrar por los procedimientos normales, y el que no pague se procederá por la vía adecuada, de acuerdo a la normatividad vigente. Sí, si me permiten, yo sí quisiera complementar este punto. De hecho, el día de antier se hizo la presentación del nuevo esquema de comercialización. Se dio la información con respecto a que a todos los usuarios estarán recibiendo en los próximos días los recibos correspondientes para el consumo de energía eléctrica en periodos anteriores a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y lo que va a partir de la extinción de Luz y Fuerza como consumo que están realizando los usuarios. Ahí también informamos que estos recibos se iban a estar entregando a través de Cepomex. Esto es, la oficina de correos va a hacer la entrega directa de los recibos, que estos recibos solamente se pueden pagar y no hay nadie autorizado para que vaya y cobre en persona a ningún usuario la factura correspondiente, que estos se pueden pagar, estos recibos, en más de 4,000 puntos, incluyendo sucursales bancarias y también incluyendo algunas cadenas de autoservicio, en donde se podrá realizar el pago sin costo alguno. También estamos pidiendo, sí, por supuesto, tenemos la opción de realizar los cortes de energía eléctrica en caso de que no se cubran los adeudos. Estamos buscando evitar que se presenten los recibos, como se les conoce normalmente, los recibos locos, que no es otra cosa más que problemas de medición, problemas de acumulación de consumos, y lo que estamos haciendo es cobrar a los usuarios el consumo dependiendo de lo que sea menor, el consumo del bimestre anterior o el consumo del mismo bimestre del año anterior, de tal manera que podamos discriminar respecto a lo que eran los recibos locos. Estamos buscando que las aclaraciones que se tengan que hacer se puedan hacer a través del 071, y todo el esquema ya fue anunciado tanto por Comisión Federal de Electricidad como por la Secretaría de Energía. La última pregunta, Selene Ávila, de Proyecto 40. Muchas gracias. Precisando sobre estos grandes deudores, una de mis preguntas sería si van a transparentar en un ejercicio el nombre de estos grandes deudores de energía eléctrica que hay, ¿no?, como un ejercicio democrático y de transparencia. Y dos, preguntarle al señor secretario si en este escenario de prospectiva piensan que acabarán de liquidar a todos los empleados de Luz y Fuerza del Centro, y si de no ser así, habría una tercera etapa, en qué fecha sería esta etapa y qué tipo de bono recibirían o ya no recibirían bono, por ejemplo. Muchas gracias. No escuché la pregunta, perdón por estar acá. Una disculpa, por estar viendo. No, está. Perdón, una disculpa. En términos de lo que se
estará trabajando con todo este proceso de liquidación. Estaremos buscando, por supuesto, que se haga con la transparencia y la rendición de cuentas que nos obliga como funcionarios públicos. Y para eso, por supuesto, habrá una transparencia en términos de todo lo que son los procesos mismos de la liquidación, el balance de luz y fuerza del centro, cuántos son los montos, etcétera, y lo estaremos haciendo conforme se vaya avanzando en el proceso de liquidación. ¿Y los deudores, en el caso de quienes tienen sus grandes cuentas por pagar, se van a hacer públicas? En términos de grandes cuentas por pagar, insisto, se estará haciendo la cobranza como se tiene que hacer la cobranza en cualquier empresa y lo estaremos vigilando de que esos cobros se realicen y si no, se estarán efectuando los cortes correspondientes. Por aquello decimos de los nombres y de las empresas, ¿no? Que luego Miren, se quiere saber. Los nombres y las empresas, yo quisiera volver a insistir, estaremos actuando con transparencia y rendición de cuentas, ¿sí? Y estaremos dando a conocer la información que corresponde al proceso de liquidación durante el proceso de liquidación mismo. En cuanto a la otra pregunta, mira, seguramente, aún con esta segunda etapa de indemnización voluntaria, seguramente un número indeterminado, no lo puedo saber, de ex trabajadores preferirán continuar con sus acciones legales, tratando de revertir lo que en opinión de nosotros es un hecho consumado. Y bueno, es muy respetable, están en su derecho, pero también nosotros estamos en nuestra obligación de pronunciarnos en el sentido de que estamos absolutamente convencidos de la legalidad, no se diga de la legitimidad, pertinencia, oportunidad y conveniencia para el interés público y la economía nacional de la extinción de luz y fuerza del centro. Pero seguramente algunos trabajadores, insisto, en un número indeterminado, preferirán continuar con esto que califico yo como una aventura legal. Ya quedó atrás la controversia constitucional, lo único que queda, digamos, serían dos acciones fundamentalmente, el juicio de amparo y otras demandas colectivas, con un representante común, pero que 22,000 personas presentaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por supuesta terminación o despido injustificado. Pero fuera de esos procesos ya no quedará más y lo que sí hay que aclarar es que si hubiese una tercera etapa, cosa que no podemos tampoco saber ahora, como no sabíamos que habría una segunda, si hubiera una tercera etapa sería con una compensación adicional, eso sí lo puedo decir. No sería igual a la que se está ofreciendo en esta segunda etapa. Así como no fue igual la segunda respecto de la primera, tendrías una compensación adicional sustancialmente inferior a la que ahora se está ofreciendo. Pero quienes prefieran quedarse hasta el final a conocer el resultado sobre todo el juicio de amparo, pues entonces tendrían que esperar a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita su laudo o resolución, que ahora está suspendida precisamente como parte del proceso de este juicio de amparo. Pero esa indemnización ya no contendrá compensación adicional alguna, en lo absoluto. Entonces ahí no habría ninguna compensación adicional, ¿sí? Y pues básicamente, no, vamos a contestar la otra pregunta. Sí. No, claro que sí, mira, quienes acudan a recibir su indemnización y su compensación adicional tendrán los mismos derechos para efectos de ser considerados como candidatos susceptibles a la contratación en la Comisión Federal de Electricidad, y un poco complementando la pregunta a Patricia Muñoz sobre lo que sí puede ocurrir y va a ocurrir es que se conformen empresas o cooperativas o pequeñas y medianas según se trate, con la ayuda de la Secretaría de Economía, a efecto de que aquellos ex trabajadores de luz y fuerza del centro que no logren su contratación directa en la Comisión Federal de Electricidad se organicen como contratistas, como proveedores de bienes y servicios de la misma Comisión Federal de Electricidad, y que
mediante una contratación vía adjudicación directa que otorga o concede a la Comisión Federal de Electricidad, puedan entonces tener esta materia de trabajo, pero ya como una empresa por separado, pero de proveeduría de bienes o servicios a la Comisión Federal de Electricidad. Y algo que es muy importante también, se ha extendido el plazo por un acuerdo que se llegó entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que, habiendo cobrado su liquidación, puedan seguir gozando de los servicios médicos y de maternidad por un año más a partir del 7 de diciembre próximo. Es decir, cualquier trabajador que sea dado de baja su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pierda su empleo, tiene 8 semanas más para gozar de los servicios médicos, incluido maternidad, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la regla general. Por acuerdo, insisto, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la modalidad del seguro de salud para la familia, los ex trabajadores que hayan cobrado su indemnización, hayan liquidado o finiquitado la relación preexistente, entonces pueden tener hasta un año más a partir del 7 de noviembre, es decir, un año más 8 semanas, prácticamente serían 14 meses los que tendrían de este seguro adicional, y cosa que no correspondería a quienes no reciban su indemnización. Pero contestando la pregunta concretamente es, sí, quienes cobren tienen derecho a presentar su solicitud y a ser un candidato elegible para efectos de la contratación en la Comisión Federal de Electricidad. Y si nos lo permiten, ahora vamos a dar nuestra evaluación, secretaria. Empezando, la primera de las damas, por favor. Por favor. Bueno, yo estoy convencida que en estos 3 años de gobierno hemos estado recibiendo algunas cosas que han venido del exterior, como son la crisis financiera internacional, que afectó definitivamente a nuestra economía y que de una u otra forma también afectó los niveles de empleo en nuestra economía. Sin embargo, no obstante esa crisis internacional, como lo ha mencionado el presidente Calderón, se han hecho los esfuerzos para que el impacto que esa crisis ha tenido sobre el nivel de empleo sea menor al impacto que han tenido otras crisis por las que ha pasado la economía mexicana. Yo estoy convencida de que el gobierno federal ha estado trabajando de la manera más eficiente posible para poder paliar los efectos de una crisis que, insisto, viene del exterior y que de una u otra manera estamos iniciando ya una recuperación en el tercer trimestre de este año, una recuperación que esperamos, todos los indicadores muestran eso, que esperamos que empiece a dar frutos en términos de crecimiento económico y de generación de empleos hacia principios del año que entra o hacia el resto del año que entra. Bueno, y si me permiten complementar lo que dijo la secretaria de Energía, coincido en que pues al inicio de esta administración no contemplábamos una serie de eventos que han venido ocurriendo particularmente en este último año y que han afectado la marcha de nuestra economía. Nadie imaginaba ni la presencia de una crisis de esta magnitud ni su profundidad. La interdependencia que tenemos con los Estados Unidos es clave para explicar en buena medida lo que nos ha ocurrido en cuanto al crecimiento económico se refiere, y sin embargo, cuando comparamos lo que nos pasó en el año de 95 con lo que está ocurriendo ahora, fíjense que en exactamente los primeros 10 meses del 95 habíamos perdido 830,305 empleos, con datos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y esto representó, respecto del total de asegurados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, representó el 8.3% tan solo en esos primeros 10 meses del año, netos. Ya sumando las altas y restando las bajas, fueron 830,000 menos. Y lo que lleva este año, los primeros 10 meses de este año, la reducción neta es de 82,000 puestos de trabajo. Esto representa el 0.6%, insisto, 0.6%.
¿De qué da cuenta entonces este número? ¿Qué es lo que nos está mostrando? A la par de lo que decía la Secretaria de Energía, de que llevamos desde junio hasta la fecha, de una manera consistente, creando empleos netos, restando todas las bajas, incluidos los 44,000 puestos de trabajo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Tenemos 250,000 nuevos empleos de junio a la fecha, ya restando la pérdida de empleos en ese mismo periodo. Por eso es que hoy tenemos 82,000 empleos netos abajo, porque ya estamos considerando todo lo que ocurrió en el primer semestre. Pero también cuando vemos lo que ya ayer anunció el INEGI por lo que hace a la tasa de desocupación, ya tuvimos una primera disminución sensible de casi medio punto porcentual respecto de la que se había observado en el mes de septiembre, que fue de 6,41, hoy estamos en 5,94. Y más de 1.700.000 personas a través del Servicio Nacional de Empleo, el Programa de Empleo Temporal y el Programa de Paros Técnicos fueron beneficiarias con apoyos, con un ingreso por su actividad productiva, o para no perder su empleo, o para conseguir uno, aunque sea con bases temporales. Todo esto nos ha ayudado a mitigar el efecto, pero también si sumamos lo que ocurrió con la influenza, la capacidad de reacción inmediata y de preservar también en esos momentos empleo, sobre todo en el sector turismo, como pudimos actuar, yo les diría para concluir que me parece que lo que ha demostrado ante esta adversidad el señor presidente Calderón es el signo característico de su personalidad, de su carácter, de su trayectoria. Es un hombre serio, es un hombre responsable, que sabe enfrentar esa adversidad y esos problemas y esos retos con soluciones responsables, con soluciones viables, que muchas de las veces tiene un costo político o social, pero que es actuar con estricto sentido de responsabilidad y estricto sentido de oportunidad. Y estoy convencido que si bien no hubiera sido nunca el escenario que nos hubiéramos planteado para la primera mitad de esta administración, estoy convencido de que se ha actuado con un absoluto sentido de responsabilidad, como lo fue justamente tomar esta decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro, porque no era congruente seguir destinando recursos presupuestales que son provenientes de los impuestos de todos los mexicanos, aún de quienes no recibían el servicio aquí en la zona centro del país, para estar subsidiando un organismo ineficiente, costoso, y que precisamente de lo que se trataba era de que más allá de los costos de todo tipo, políticos, sociales, económicos y hasta personales, se actuara con estricto sentido de responsabilidad en una decisión diferida por lustros, sino es que por décadas. Y me parece que ese sería el mejor resumen para poder explicar lo que hasta ahora hemos vivido. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, muy buenas tardes.